Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Un cordial saludo y les doy la bienvenida a todos y todas ustedes a esta segunda parte, a esta continuación de la historia sobre la rebelión de Lucifer. Así como dice el mensaje del inicio, para poder entender, para poder comprender esta segunda parte, les dejo en la descripción del video el link de la primera parte de la historia de la rebelión. En el video anterior les he contado de manera sencilla quién y cómo era Lucifer previo a la rebelión. También les hablé resumidamente sobre algunos de los personajes más relevantes que fueron partícipes de esto, así como lo fueron Satanás, Caligastia, nuestro ex príncipe planetario, y Abaddon. Por último, expliqué los encabezamientos que Lucifer manifestó como base fundamental de la insurrección contra el Padre y contra Micael y Yeshua. En esta segunda entrega hablaré sobre la naturaleza del conflicto, sobre cómo fue el estallido de la rebelión y ahondaré más a detalle en la historia de la misma. Comenzaré entonces hablándoles del inicio de dicho evento cósmico. El manifiesto de Lucifer se publicó en el cónclave anual de Satania, celebrado en presencia de las huestes reunidas de Jerusalén, el último día del año hace unos 200.000 años del tiempo de Urantia. Satanás proclamó que se podía adorar a las fuerzas universales, ya sean físicas, intelectuales y espirituales, pero que solo se podía tener lealtad a Lucifer, el gobernante efectivo y actual, el también llamado amigo de los hombres y de los ángeles y el entre comillas Dios de la libertad. Lucifer mantenía que si el gobierno autónomo era bueno y apropiado para los Melquisedecs y otros grupos, era igualmente bueno para todas las órdenes de inteligencias. Sostenía que todo gobierno debía limitarse a los planetas locales y a su confederación voluntaria en los sistemas locales. Rechazó toda otra supervisión. Prometió a los príncipes planetarios que gobernarían los mundos como ejecutivos supremos, y procedió a establecer su propia asamblea legislativa y a organizar sus propios tribunales bajo la jurisdicción de Satanás. También ordenó que los príncipes de los mundos apóstatas hicieran lo mismo. Todo el gabinete administrativo de Lucifer se pasó en masa a su campo, y sus miembros prestaron juramento públicamente como agentes de la administración del nuevo jefe de los mundos y de los sistemas liberados. Afirmaba que las mayorías gobiernan, que la mente es infalible. La libertad que le permitieron los gobernantes del universo sostuvo aparentemente muchas de sus opiniones infames. Desafió a todos sus superiores, sin embargo, estos parecieron no tomar nota de sus acciones. Se le dejó el campo libre para que prosiguiera su plan seductor sin obstáculos ni trabas. Lucifer indicó que todos los aplazamientos misericordiosos de la justicia eran una prueba de que el gobierno de los hijos paradisíacos era incapaz de detener la rebelión. Solía desafiar abiertamente y retar con arrogancia a Micael, y luego señalaba que el hecho de que no se produjera ninguna acción era una prueba evidente de la impotencia de los gobiernos del universo y del superuniverso. Gabriel estuvo personalmente presente durante toda esta cadena de acontecimientos desleales, y solo anunció que a su debido tiempo hablaría en nombre de Micael, y que todos los seres efectuarían su elección de manera libre y sin ser molestados, que el gobierno de los hijos en nombre del Padre solo deseaba una lealtad y una devoción que fueran voluntarias, sinceras y a prueba de sofismas. A Lucifer se le permitió establecer plenamente y organizar por completo su gobierno rebelde antes de que Gabriel hiciera el menor esfuerzo por impugnar el derecho a la secesión o por contrarrestar la propaganda rebelde. Pero los padres de la constelación limitaron de inmediato la acción de estas personalidades desleales al sistema de Satania. Sin embargo, esta demora fue un período de grandes pruebas y sufrimientos para los seres leales de todo Satania, siendo durante ese tiempo un caos a causa de los rebeldes. Cuando estalló la rebelión en Satania, Micael pidió consejo a Emanuel, su hermano paradisíaco.
Después de esta conferencia tan importante, Micael anunció que continuaría la misma política que había caracterizado su conducta ante unos disturbios similares en el pasado, una actitud de no intromisión. En la época de esta rebelión, no existía ninguna autoridad soberana absoluta y personal en el universo de Nevadón. Micael gobernaba por derecho divino como vicerregente del Padre Universal, pero todavía no por su propio derecho personal. No había terminado su carrera de auto-otorgamientos. Todavía no había sido investido de todos los poderes en el cielo y en la tierra. Desde el estallido de la rebelión hasta el día de su entronización como gobernante soberano de Nevadón, Micael no se opuso nunca a las fuerzas rebeldes de Lucifer. Se le permitió seguir su curso libremente durante cerca de 200.000 años del tiempo de Urantia. Cristo Micael posee actualmente suficiente poder y autoridad para enfrentarse de inmediato e incluso sumariamente con estos estallidos de deslealtad. Pero dudamos de que esta autoridad soberana le conduzca a actuar de manera diferente si se produjera otro levantamiento de este tipo. Puesto que Micael eligió mantenerse apartado de la guerra misma de la rebelión de Lucifer, Gabriel convocó a su Estado Mayor personal, y por consejo de los Altísimos eligió asumir el mando de las huestes leales de Satania. Micael permaneció en Salvington, mientras Gabriel se dirigió a Jerusalén. Se estableció en la esfera dedicada al Padre, al mismo Padre Universal cuya personalidad había puesto en duda a Lucifer y Satanás, y en presencia de las huestes de personalidades leales reunidas, desplegó el estandarte de Micael, el emblema material del gobierno trinitario de toda la creación, los 3 círculos concéntricos de color azul celeste sobre fondo blanco. El emblema de Lucifer era un estandarte blanco con un círculo rojo, en cuyo centro aparecía un sólido círculo negro. Había guerra en el cielo. El comandante de Micael y sus ángeles lucharon contra el dragón, Lucifer, Satanás y los príncipes apóstatas. Y el dragón y sus ángeles rebeldes lucharon, pero no triunfaron. Así como podemos leer en Apocalipsis 12, del 7 al 8. Después hubo una gran batalla en el cielo. Micael y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Esta guerra en el cielo no fue una batalla física tal como un conflicto así se puede concebir en Urantia. En los primeros días de la lucha, mientras Lucifer pronunciaba continuos discursos, Gabriel dirigió una exposición incesante de los sofismas rebeldes desde su sede situada en las cercanías. Las diversas personalidades presentes en la esfera que tenían dudas sobre la actitud a tomar iban de acá para allá entre estas discusiones hasta que llegaron a una decisión final. Pero esta guerra en el cielo fue muy terrible y muy real. Aunque no mostraba ninguna de las barbaridades tan características de la guerra física en los mundos inmaduros, este conflicto era mucho más mortífero. La vida material estaba en peligro en los combates materiales, pero la guerra en el cielo se libraba en términos de vida eterna. La rebelión de Lucifer abarcó todo el sistema. 37 príncipes planetarios separatistas pusieron una gran parte de las administraciones de sus mundos del lado del archirrebelde. Durante todo este período, Caligastia estuvo defendiendo la causa de Lucifer en Urantia. Los Melquisedecs se opusieron hábilmente al príncipe planetario apóstata, pero los sofismas de la libertad desenfrenada y las ilusiones de la reafirmación personal tenían todas las posibilidades de engañar a los pueblos primitivos de un mundo joven y no desarrollado. Toda la propaganda de la secesión tuvo que llevarse a cabo mediante esfuerzos personales, porque el servicio de las transmisiones y todos los otros medios de comunicación interplanetaria estaban suspendidos debido a la acción de los supervisores de los circuitos del sistema. En el momento de estallar realmente la insurrección, todo el sistema de Satania fue aislado tanto de los circuitos de la constelación como de los del universo. Durante este período, todos los mensajes que llegaban y salían eran enviados a través de los agentes seráficos y de los mensajeros solitarios. Los circuitos que llegaban hasta los mundos caídos también estaban cortados, de manera que Lucifer no pudo utilizar esta vía para fomentar su infame proyecto. Y estos circuitos no se restablecerán mientras el archirrebelde viva dentro de los confines de Satania.
Esta, recordemos, fue una rebelión Lanonandek, orden a la cual pertenecía Lucifer. Aunque la rebelión de los príncipes desleales influyó un poco sobre algunos portadores de vida estacionados en los planetas rebeldes. Los Melquisedecs, los arcángeles, así como la mayoría de seres de otras órdenes, permanecieron totalmente leales a Micael, y junto con Gabriel lucharon valientemente por la voluntad del Padre y el gobierno del Hijo. Ningún ser originario del paraíso estuvo implicado en la deslealtad, así como tampoco lo estuvieron seres denominados como los conciliadores, y ni uno solo de los registradores celestiales se descarrió. No se perdió ni un solo ángel de la Orden Suprema de Serafines, pero de la orden siguiente, la superior, un grupo considerable fue engañado y atrapado. También se descarriaron algunos miembros de la Orden Tercera u Orden Supervisora de ángeles. Pero el terrible desmoronamiento se produjo en el cuarto grupo, el de los ángeles administradores, los serafines que están normalmente asignados a las tareas de las capitales de los sistemas. De todos los querubines de Jerusalén, vinculados a los ángeles administradores, 1/3 se perdió con sus serafines desleales. De los ayudantes angélicos planetarios, de aquellos que están asignados a los hijos materiales, alrededor de 1/3 fueron engañados y casi el 10% de los ministros de transición fueron atrapados. Juan vio todo esto simbólicamente cuando escribió del dragón rojo diciendo: «Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo». Apocalipsis 12:4. De los 681.217 hijos materiales que se perdieron en Satania, el 95% fueron víctimas de la rebelión de Lucifer. Un gran número de criaturas intermedias se perdió en aquellos planetas individuales cuyos príncipes planetarios se unieron a la causa de Lucifer. Esta rebelión fue, en muchos aspectos, la más extensa y desastrosa de todos los sucesos de este tipo acaecidos en Nevadón. Y permanecerá en su eterno deshonor el hecho de que los emisarios de Lucifer y de Satanás no respetaran las escuelas de educación infantil del planeta cultural de los finalitarios, sino que más bien intentaron corromper a estas mentes en desarrollo, salvadas por misericordia de los mundos evolutivos. Los mortales ascendentes eran vulnerables, pero resistieron mejor que los espíritus inferiores a los sofismas de la rebelión. Hora tras hora y día tras día, las estaciones emisoras de todo Nevadón estaban atestadas de observadores ansiosos de todas las clases inimaginables de inteligencias celestiales, que leían atentamente los boletines sobre la rebelión de Satania, y se regocijaban a medida que los informes narraban continuamente la lealtad inquebrantable de los mortales ascendentes, que bajo la dirección de los Melquisedecs resistían con éxito a los esfuerzos combinados y prolongados de todas las sutiles fuerzas del mal que se habían congregado con tanta rapidez alrededor de los estandartes de la secesión y del pecado. Desde el comienzo de la guerra en el cielo hasta la instalación del sucesor de Lucifer, pasaron más de 2 años del tiempo del sistema. Pero el nuevo soberano llegó por fin, aterrizando con su estado mayor. Su nombre es Lanaforge, y es el nuevo jefe ejecutivo del sistema de mundos habitados de Satania. El primer mensaje de Lanaforge, al asumir su posición, fue de gran alegría y júbilo, anunciando que no se ha perdido ni un solo ciudadano de Jerusalén. Todos los mortales ascendentes han sobrevivido a la prueba de fuego y han salido triunfantes y totalmente victoriosos de la prueba decisiva, pues no cedieron ante Lucifer y sus secuaces. Este mensaje llegó hasta Salvington, asegurando que la experiencia sobreviviente de la ascensión de los mortales es la mayor garantía contra la rebelión y la más firme salvaguardia contra el pecado. Este noble grupo de Jerusalén ascendía exactamente a 187.432.811 fieles mortales. Con la llegada de Lanaforge, los archirrebeldes fueron destronados y privados de todo poder gobernante, aunque se les permitió circular libremente por Jerusalén, las esferas monontiales e incluso los mundos habitados individuales. Continuaron con sus esfuerzos engañosos y seductores para confundir y descarriar a las mentes de los hombres y de los ángeles. Pero en lo que se refiere a su trabajo administrativo en Jerusalén, ya no hubo sitio para ellos.
Aunque Lucifer estaba privado de toda autoridad administrativa en Satania, no existía entonces ningún poder ni tribunal en el universo local que pudiera detener o destruir a este malvado rebelde. En aquella época, Micael aún no era el gobernante soberano. Los ancianos de los días apoyaron a los padres de la constelación en su incautación del gobierno del sistema, pero nunca han anunciado ninguna decisión posterior sobre los numerosos recursos todavía pendientes relacionados con el estado presente y la disposición futura que se hará de Lucifer, Satanás y sus asociados. A estos archirrebeldes se les permitió así que vagaran por todo el sistema, tratando de extender aún más sus doctrinas de descontento y de reafirmación personal. Pero han sido incapaces de engañar a otro mundo desde hace casi 200.000 años de Urantia. Ningún mundo de Satania se ha perdido desde la caída de los 37, ni siquiera los mundos más jóvenes que fueron poblados después de la época de la rebelión. Hasta acá entonces llega esta segunda parte de la rebelión de Lucifer. En estos días subiré la tercera y probablemente última parte de esta interesante historia. Recuerdo que las fuentes que utilizo son el libro de Urantia, así como de vez en cuando acompaño estas entregas con algunas citas bíblicas que ofrecen confirmación de lo que les digo. Si este tema, así como otros que he expuesto, suenan en ustedes como un peldaño más hacia la verdad, no dejen de compartir estos videos ni de suscribirse. Un gran saludo y hasta el próximo video.